está? Hola María Camila, ¿cómo estás? Hola Alejandro, Qué rico, un qué rico placer tenerte por aquí. compartir este espacio contigo. Yo estoy feliz, estoy que no me cambio por nadie aquí. Entre otras cosas, me voy a ahorrar esto de doctora María Camila, porque si no me dices doctor Alejandro y esto no sale bien, ¿no? Sí, Es- sí, así el trato más personal, más íntimo, nos conecta mucho Me más. encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Entre otras cosas, le voy a contar un chisme a la gente que nos empieza a seguir. A María Camila le estuve siguiendo la pista, yo creo que por ahí 3 meses más o menos, hasta que por fin, yo creo que fui tan intenso que me tuvo que decir sí. No, no. Esa no es la razón porque de hecho me ha gustado mucho tu trabajo porque a mí la sintergética me encanta Qué y tú bueno, tienes unos poemas a la vida, al amor, a la sanación, que yo digo, wow, qué poeta. tan O hermoso. sea, hay mucha inspiración, entonces como que voy a decir, ¿cómo voy a decir que no? Si hay tanta conexión y tanta sincronía, es para que Tan co-creemos hermoso. juntos. Ya me empezó a sonar esta sociedad de mutuo elogio. Sí, de hecho yo voy a estar ahorita en el evento que va a hacer el doctor Carvajal en Medellín, Ay, porque qué me, rico. me encanta mucho ese enfoque de la sintergética, me parece muy bonito. Qué bueno, me encanta, me encanta. Bueno, primero, empecemos por lo primero, María Camila. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Quién es la doctora María Camila Ramírez y qué le contamos? ¿Ah? Pues yo siempre les digo a todos que definirse sería uno encasillarse en un lugar muy pequeñito para el ser tan grandioso que vive en cada uno de nosotros. Entonces, definirnos nunca va a ser posible, pero sí puedo decir cuáles son las cosas que me gustan, que me apasionan. Eh, pues yo soy médica egresada de la Universidad del Quindío, soy quindiana. Trabajé mucho tiempo con medicina convencional, trabajé unos años en una unidad renal, luego trabajé en una unidad cardiovascular, bueno, caminé toda la medicina convencional y en ese punto pues lo que sentí fue primero mucha gratitud porque siempre en el lugar que estamos aprendiendo y nos estamos enriqueciendo, pero también entendí que yo no quería estar en la esquina de la enfermedad con secuelas, donde ya no tenían, su riñón ya estaba completamente dañado, su corazón ya con revascularizaciones, stent, y yo en ese momento empecé a preguntarme que yo quería estar en la esquina de la salud, qué tal que a esta persona 10 años antes, 20 años antes, hubiera tenido una información diferente acerca de cómo transitar sus propias enfermedades, posiblemente no hubiese terminado en una máquina de diálisis o revascularizada. Entonces ahí comenzó, pues ahí conocí la medicina funcional y para mí fue muy bonito porque yo misma fui una persona súper enferma. Toda la vida sufrí el colon, toda la vida tuve un proceso de depresión crónica, de hecho tuve en algún momento de la vida intento suicida, bueno, todo el espectro de la enfermedad mental también lo viví. Entonces empecé primero como ese camino que sentimos los médicos, porque a veces como una reflexión que yo siempre traigo es que nosotros los médicos supuestamente venimos para abrir un espacio de bienestar hacia los demás, de ayudarles a que se conduzcan a su propio sendero de autosanación, pero muchas veces nosotros somos los más enfermos, los de peores hábitos. Entonces es como ese momento que yo dije, primero tengo que alcanzar la coherencia en mi vida, sanarme de este proceso, esos procesos digestivos, sanar mi salud mental, de esa manera yo poderme sentir más tranquila en el proceso de acompañar a otros. Qué bonito eso, María Camila, porque es que además me parece muy valiente que cuentes que sale de tu propia experiencia. Yo creo que de alguna manera todos los que hemos estado en este mundo de las medicinas integrativas, de la medicina funcional, de las medicinas llamadas complementarias, todo esto, yo creo que es absolutamente fantástico. Y sin duda que en algún momento encontramos como ese vacío que nos llevó a buscar, bueno, ¿y qué más hay detrás de esto? No puede ser que seamos tan automáticos y gastritis igual es omeprazol y entonces migraña igual cualquier analgésico y etcétera. Y yo creo que cuando uno empieza a buscar ese simbolismo de la enfermedad, empieza a entender tantísimas cosas de la verdadera medicina. Y yo quiero empezar por eso, María Camila, ¿qué es la medicina
funcional. Bueno, te confieso que yo hice medicina funcional, pero aquí hay mucha gente que no tiene ni idea de qué es medicina funcional. Yo tampoco, la verdad, pero me encantaría saber qué es la Tan medicina lindo. funcional. Me encanta esa honestidad, me encanta. Sí, para muchas personas es un tema que por primera vez escuchan esa palabra. Digamos que en Colombia tenemos la gran fortuna que es de los primeros países de Latinoamérica donde llegó la medicina funcional, porque la trajeron nuestros queridos, el doctor Benoit y Luc Lemay, que fueron los canadienses que trajeron la medicina funcional a Colombia en el 2011. Entonces, digamos que gracias a estos seres tan bellos que trajeron esta información en Colombia, hubo un boom grandísimo de medicina funcional. Empezó como a escucharse muchísimo más, como a partir del 2018 más o menos. Y básicamente la medicina funcional tiene dos cosas que a mí me apasionan, aunque yo siempre digo que todo es como una cajita de herramientas. O sea, yo no podría definirme que solamente hago medicina funcional porque es una parte de lo que uno acompaña. O sea, se quedaría corta si fuera la única herramienta que utilizáramos Claro. para acompañar a los pacientes. Pero para mí es como uno de los pilares de mi tratamiento con mis pacientes. Entonces, uno de ellos es que primero es una medicina centrada en el paciente, no centrada en la enfermedad, como sé que también muchas medicinas integrativas y holísticas la contemplan, pero para mí eso es completamente disruptivo. Claro. Cuando yo me di cuenta que la medicina funcional viene a romper la tiranía de los diagnósticos, porque no nos interesan ni los antecedentes, ni la cantidad de etiquetas que te han puesto en la medicina convencional. Eres hipertenso, eres diabético, eres enfermo mental, eres como si nosotros nos tuviéramos precisamente perdemos la autoridad como seres humanos y nos empezamos a identificar con una parte de nosotros que no somos y que finalmente nos damos cuenta que los procesos de enfermedad o de condiciones de salud son como estaciones de la vida, como cuando va uno en un tren y se para una estación y la transita. Entonces, y mucho de lo que yo hablo con mis pacientes es, no te identifiques con esta enfermedad, no digas yo soy hipertenso, yo soy diabético, no, yo estoy transitando un proceso de hipertensión, estoy transitando un proceso de diabetes, estoy transitando un cáncer. ¿Qué me ibas a complementar? Es que sabes que me haces recordar una cosa muy especial. Cuando yo estudiaba, me metí a estudiar inglés por allá cuando era apenas un adolescente en una academia que se llamaba el Instituto Briggs, the Briggs Institute, ¿sí? Y entonces ellos hacían un show completo cuando hablaban de el verbo to be, ser o estar. Y me encanta porque me llevaste hasta ese momento, imagínate, yo creo que por ahí 5 añitos más atrás. Lo cierto es que eso me parece fundamentalísimo lo que estás diciendo. Una cosa es estar enfermo, estar teniendo una patología en ese momento y otra cosa es ser esa enfermedad. Me encanta la diferencia que empezaste a hacer por ahí. Y ahora sí te No, y entonces cuando yo estoy en una consulta por primera vez con un paciente, yo siempre les aclaro eso, o sea, esto es una medicina centrada en la persona. A mí no me interesa la lista de enfermedades que tú tienes, a mí me interesa quién eres tú, claro. cuál es tu historia, ¿cierto? Porque en medicina funcional es tan importante no no cuál es la enfermedad que tienes, sino quién es la persona que está transitando la enfermedad. Y de esa manera, teniendo en cuenta la bioindividualidad, o lo que se llama la individualidad bioquímica, que es que cada ser humano tiene unos genes diferentes, un ambiente diferente, unas preferencias diferentes. Entonces, yo no puedo tratar todas las migrañas con un protocolo ABC. Entonces, ¿tienes migraña? Esto es lo que existe para migraña. A mí me da mucha risa porque a mí me escriben mucho por interno, doctora, ¿qué hay para la migraña? Yo creo que a ti también, a todos los médicos nos preguntan, ¿qué hay para la migraña? ¿Qué hay para la hipertensión? Como si fuera tan sencillo y yo estuviera trabajando un ente que es la enfermedad. No, yo estoy trabajando en la persona. ¿Quién es la persona que tiene migraña? Y dependiendo de la historia de vida, de sus preferencias, de su genética, dándole la autoridad al paciente, que te gusta a ti, porque tampoco buscamos ese paternalismo médico clásico de que yo estoy en una jerarquía más alta que tú, yo soy el único que puede decirte lo que a ti te sirve, porque tú eres el único que sabe cuándo te enfermas y tú también sabes qué cosas en tu corazón cambiaron para que no te sientas en un estado de equilibrio en este momento. Entonces,
Entonces, en ese momento, una de las claves es cómo es tu historia de vida, qué te gusta a ti, cómo te gusta a ti, qué crees que pasaría. Entonces, es ese proceso de alianza médica, donde se trabaja completamente en equipo y donde uno también suelta, que yo por lo menos para mí ha sido una de las cosas más difíciles, no sé si también para ti en algún momento, esa como ese miedo de que yo tengo que curar a otro, ¿cierto? Es como, Claro, nadie cura a nadie, o sea, es solamente recordarle al otro el poder que tiene para sanarse y solamente lo que hacemos es como abrir caminos, dar claridad, como la otra persona diga, ah, claro, ya tuve este momento, ajá, y sé por qué me enfermé, claro. sé cuál es el hábito. Entonces, por eso es una medicina que tiene mucho de entrenamiento en salud. O sea, nosotros tenemos que hacer unos coaches, los berracos, y por eso trabajamos, yo también soy health coach, yo hice un health coach con el Instituto de Hábitos de México, porque también la consulta es, bueno, y tú no estás cocinando, ¿y qué vas a cocinar? O sea, la consulta también, si hay que enseñarle Claro. recetas, es como qué herramientas de vida, qué habilidades de vida tú puedes adquirir también para mejorar tu proceso de enfermedad. Entonces, hay que empoderarlo todo y sobre todo los 5 pilares del estilo de vida que los trabajamos en medicina funcional. Primero, nutrición e hidratación. Hay que aprender a comer. Segundo, el sueño. Ya muchos dicen que el sueño debe ser antes que la nutrición. Ya hay más evidencia de que los que no duermen bien, así coman muy bien, se van a enfermar más. Salud digestiva. Y dentro de la salud digestiva están todos los procesos de detoxificación, movimiento y gestión del estrés y las emociones. Casi siempre cuando alguno de esos 5 pilares del estilo de vida están desequilibrados, pues por ahí se cuela la enfermedad. Entonces también es Pero de eso vamos a hablar enseguida porque ahí sí quiero que profundicemos un poquito. Sin embargo, antes de entrar allá, hay una cosa que también me llamó mucho la atención, María Camila. Maestra Reiki Usui. Ah, jue mamá, ¿eso con qué se come? Sí, digamos que yo tuve la oportunidad de compartir con un ser humano extraordinario. Yo no sé si tú lo conoces, él es un médico integrativo de la vieja, de la vieja época Guardia. por allá, de la vieja guardia por allá de Bogotá, que él se llama Sigifredo y él ahorita tiene un lugar muy bello en Bochalema, norte de Santander, que se llama la Escuela Yelpa. Yo no sé si tú alguna vez has visitado la Escuela Yelpa. No, no he Queda tenido. en Bochalema como a 45 minutos de Cúcuta. Es un lugar, mejor dicho, obligatorio para que lo conozcas en algún momento. Tendremos que ir Sí. y tendremos que hablar con ellos. Y para mí es Sigifredo, aunque pues él ahorita trabaja todo el mundo en la espiritualidad. De hecho, se conoce como el maestro Yelva y él se formó en Japón, sus maestros fueron japoneses, él trajo todo el Reiki tradicional de Japón y él fundó la escuela Yelva hace 20 años. Y yo siempre he sentido, o sea, digamos que a mí las manos, y por eso también como en Citergética también manejan todo lo de las manos, aunque con otro Otros tinte, pero códigos, básicamente sí. es lo mismo. Sí, estamos hablando de lo mismo. eh, He sentido, y que yo soy mamá de 3 niños, he sentido el poder tan maravilloso que tienen las manos para sanar. O sea, las caricias, los abrazos, inclusive cuando uno está con un paciente y está haciéndole un examen físico y está en la camilla y uno empieza a tocar ese paciente, a sentirlo también. Los médicos que nos abrimos a abrazar a nuestros pacientes, a mí me encanta abrazar a mis pacientes. O sea, yo si veo a un paciente y no lo abrazo, siento que la cita quedó a la mitad. Es tal cual, es tal cual. Yo me perdía todos los abrazos, ¿sabes? Porque dentro de mi formación y mis criterios estaba más o menos que los hombres no abrazábamos y que si nos abrazábamos, esos eran como medio maricaditas, así como para editar después. Pero alguna vez dictando una charla en Chile y al terminar hicieron una fila india como 250 personas y yo decía, bueno, ¿y qué está pasando? Oye, Alejo, tú simplemente relájate, tú te quedas aquí en el centro, no hay ningún inconveniente, tú simplemente te quedas en el centro. Y empiezan a rodearme como en un abrazo de caracol. Tú no te imaginas lo que fue eso, para mí eso fue lo más revelador del mundo. Yo terminé como un niño chillando de la emoción que tenía y desde ahí no me pierdo un abrazo por nada y sé lo sanador que es un abrazo, ¿sí? Así que me encanta que menciones eso, María Camila. Hay un tema que sin duda es el título de nuestra charla, Desintoxícate,
Y obviamente cuando uno habla de desintoxicarse por estas épocas del año, todo el mundo quiere hacer una dieta, todo el mundo quiere, bueno, esta vez no voy a tomar licor, no voy a comer dulces y cree que el proceso termina ahí. Pero tú mencionaste 5 factores muy claves dentro de la alimentación, el sueño, todos estos factores que acabaste de mencionar. Y yo creo que la desintoxicación empieza por todos y cada uno de esos factores. Cuando alguien llega a tu consulta, que por cierto aquí me están preguntando que dónde pueden tener una cita contigo, y yo creo que les contestes de una vez, pero cuando alguien llega a tu consulta y dice, bueno, doctora, yo soy consciente de que en verdad tengo muchos inconvenientes con mi alimentación, me dejo llevar mucho por las tentaciones, las hojuelas, la natilla y el buñuelo del diciembre, todas esas cosas, el licorcito además, y entonces ¿yo qué hago? ¿Cómo me desintoxico? Porque encuentro yo todas las informaciones que quiera acerca de cómo desintoxicarnos. Bueno, primero consultas online a todo el mundo y consultas presenciales en Manizales. Cualquier dudita me pueden escribir por el interno de Instagram y por ahí la resolvemos. Que ahí está. Sí, con respecto a lo que me cuentas, sí hay algo muy importante, es que hay que quitarnos este refrán de nuestros abuelos de que el que peca y reza empata, Sí. porque mucho de nuestra cultura es como de yo voy a comer o a vivir como si no fuera un mañana, de algo me tengo que morir, que yo después voy y me pongo unos sueros y me hago una terapia de quelación, o después hago el reto de la doctora Camila que hace todos los eneros, y con eso ya voy a quedar súper lista, voy a quedar como nueva. Y si hay una de las cosas que hacemos en mis procesos, porque pues digamos que uno de mis programas que atesoro mucho y que digamos que las personas que han estado en esos programas se han llevado una cantidad de comprensiones para instaurar a largo plazo, porque no sirve nada que hagamos un ratico y ya, que son los retos de limpieza hepática, que yo hago 3 al año. Acabamos de salir del primer reto, el siguiente lo hacemos en mayo y el siguiente en septiembre. Precisamente es que uno, debemos comprometernos con un estilo de vida que sea completamente coherente con el amor que nos tenemos a nosotros mismos, porque muchos procesos de vida donde nosotros no somos conscientes y como que me voy a meter a la boca lo que quiera, me voy a echar en la piel lo que quiera, no va acorde como el templo tan bello que tenemos nosotros, o sea, este cuerpo divino que está a nuestro servicio las 24 horas del día, que no nos reclama para nada, cuando nos reclamas porque ya están las últimas, y que nosotros cómo le devolvemos, ¿cierto? Y siempre como el ejemplo del carro, uno se compra un carro nuevo y la gasolina extra para el carro nuevo y lo más bonito, y tenemos aquí el carro último modelo, o sea, no hay un vehículo más hermoso para transitar esta experiencia humana que este cuerpo, y le damos lo que sea, le damos embutidos, le damos dulces. Entonces, digamos que mucho de estos procesos, si uno quiere realmente que nuestros procesos depurativos y detoxificantes, que son naturales, porque nuestros órganos, nuestros emuntorios están hechos para sacar toxinas todo el tiempo, el hígado, el pulmón, el intestino, el riñón, la piel, pero ellos tienen un tope, o sea, nosotros no somos una máquina eterna. Entonces, digamos, yo siempre les explico que nosotros tenemos como una reserva de detoxificación diaria, o sea, tú tienes 50 puntos para detoxificar diario en tus 5 órganos depurativos. Si tú le colaboras y solamente gastaste 40 en intoxicación, le van a sobrar 10 y va a tener los otros días, pero si tú tienes 50 de detoxificación y te estás gastando en toxinas de lo que te metes en la piel, de lo que te tomas, de lo que te comes, pues estás gastando el doble. Claro. Entonces tu hígado va quedando en deuda. Uno puede tener una deuda de detoxificación de años, porque yo siempre les cuento, el cuerpo lleva la cuenta, el cuerpo te ama, pero lleva la cuenta. Si tú ahorita tienes 40, 50 años y eres una persona súper juiciosa, pero a tus 30 te ibas de parranda todos los fines de semana o 3 días seguidos, ahí puede todavía haber una deuda de detoxificación, una deuda de sueño. Si nunca te hidrataste, puedes tener una deuda de minerales, una deuda de hidratación, puedes tener una deshidratación crónica.
Entonces, el cuerpo va llevando la cuenta, entonces eso es como uno también, por eso también es bonito en la consulta ser consciente de nuestra historia, no solo los hábitos que yo tengo ahora, sino los hábitos de mis décadas anteriores, porque ahí puedo ver eso. Me encanta eso que estás diciendo, porque previo, cuando íbamos a empezar el live, alguien me escribe, me encanta esto que van a tocar hoy, pero no lo quiero ver, me muero del susto, yo sé que lo tengo que hacer. Sí, claro. Y también es para mí, para transitarlo con amor, ¿cierto? Porque también en estos procesos sentir culpa, juzgarse, tampoco es el objetivo. Es como mirar con amor mi cuerpo y mirar como un observador consciente que no juzga cómo han sido los escenarios de mi vida y decir, bueno, antes no tenía la conciencia, pero hoy la tengo. Entonces, ¿qué herramientas yo puedo empezar a instaurar a largo plazo que sean realistas y fáciles? Eso también yo lo dejo súper claro, porque hay un libro súper bueno que a mí me encanta, que se lo recomiendo a todos mis pacientes, que se llama Hábitos Atómicos. Para mí ese libro es divino. Excelente libro. Porque ese libro habla de precisamente estos pequeños atómicos hábitos que pueden empezar a generar nuevas conexiones neuronales para que tú vayas siendo muy compasivo y muy amoroso con tu cuerpo en los cambios que quieres hacer. Porque no es como también, uy, no, entonces yo estoy re mal, entonces ya mañana voy a empezar a hacer ejercicio 1 hora, me voy a acostar 3 horas más temprano, voy a empezar a comer paleolítico, a bajar las grasas. Y a veces yo al principio cuando empecé con medicina funcional era súper estricta y yo le daba una cantidad de cosas a los pacientes y ellos quedaban como asustados, como yo esto no lo voy a poder lograr nunca. Claro. Y el proceso de como no, si yo lo hice conmigo y fue gradual, esos procesos también hay que hacerlos graduales. Yo ahí quiero ser un poquito abogado del diablo. Más de una vez me llegan a mi consulta pacientes que me dicen, doctor, estuve donde el médico funcional o la médica funcional, pero es que me quitó todo y no sé qué hacer, y a veces yo creo que nos vamos a los extremos. Como te digo, tuve la oportunidad de conocer la medicina funcional, aplico algunos de los conceptos de la medicina funcional, pero bien tú lo dijiste al principio, no podemos casarnos con una sola visión, sino que se trata de tener una ampliación de todo esto para poder enfocar mucho más integralmente al paciente. Y entonces todos dicen, pucha, no puedo comer nada, y me pusieron a comer esto, ¿y qué hago yo entonces? Y llegan absolutamente aterrorizados. ¿Cómo decirle a la gente, no, momentico, venga, que aquí vamos por partes y vamos a ir haciendo una secuencia? Sí, sí, yo pienso que lo más bonito y por eso, ahí es donde uno utiliza las estrategias de health coaching, de entrenamiento, de entender cuál es tu panorama actual, tú dónde estás en cada hábito. Entonces, siempre yo les pregunto, bueno, cuéntame tú qué estás comiendo, qué estás desayunando, qué estás almorzando, qué estás cenando, cuéntame tú a qué horas te estás acostando a dormir, a qué horas te estás levantando. Cuéntame tú qué actividad física estás haciendo en este momento, qué movimiento haces, si es solamente hacer los oficios del hogar o si estás haciendo algo más. Cuéntame cómo está tu salud digestiva, ¿estás yendo al baño todos los días o te estás demorando más de un día a ir al baño? Y entonces, dependiendo del escenario en el que esté, uno se acerca a ese escenario. No es el paciente el que se tiene que acercar acá a lo que quiere el médico, sino que uno se acerca. Bueno, si a mí me llega alguien que come embutidos y panadería todos los días, ¿yo cómo le voy a decir que tiene que comerse 10 porciones de frutas y verduras distribuidas en las 3 comidas, empezar con un jugo verde? Porque esa persona no, o sea, yo les digo, empecemos a añadir más de lo bueno. Yo casi siempre les digo, empiezas a hacer un juguito verde, siga comiendo lo que está comiendo y solamente empiezas a hacer un juguito verde en la mañana. Es súper fácil. Para esa persona va a ser, bueno, puedo seguir comiendo igual. La doctora me dijo que va a ser el juguito verde. Va a ser una cosa que es pequeña y en la medida que esa persona diga, uy, este jugo verde me da más energía, qué rico, uy, quiero empezar a meterle verduras al almuerzo. Entonces, la misma persona de forma muy amorosa va sintiendo los cambios y hay algo muy importante dentro de la parte de la neurolingüística, y es que al cerebro no le gusta el no. Y tú entras en una consulta y te dicen no. Sí. Y vas a generar un bloqueo con el otro, no va a haber vínculo. Entonces siempre es pon más de lo bueno. O sea, si tú dices yo fumo, yo de una no te voy a decir tienes que dejar de fumar. Dentro de las estrategias de hábitos no está esa, es como vamos a añadir algo bueno, que ese hábito roca, que sea un hábito que te guste, vaya desplazando ese otro hábito. Entonces,
Entonces, si fuma, yo digo, bueno, no, la meta, la única tarea que te va a poner la alimentación es que te empieces a tomar 8 vasitos de agua diario, súbele más al agua, después esa persona se va a sentir también hidratada, va a estar bien, que probablemente ya no se fume 5, sino 4 de forma natural. Entonces, esas, digamos que esas son las estrategias, que sea fácil, que sea gradual y que sea realista con el momento en el que yo estoy. Y me encanta que empiezas por eso, porque es que, a ver, empecemos porque existen constituciones diferentes. Entonces, ya lo dijiste al principio, no hay recetas universales, no hay fórmulas universales, sino que de acuerdo a la constitución y a la historia de cada paciente, pues tendremos que utilizar alguna herramienta específica. Y aquí viene una cosa bien interesante, María Camila, y es, últimamente se está hablando del ayuno por todos los lados. Y entonces que el ayuno de 6 horas, que el ayuno de 12, que el ayuno de 16, y algunos aliméntense de prana y om, ¿sí? Entonces, ¿qué consejo darle a la gente? Porque también me está tocando ver muchas cosas de pacientes que súbitamente empiezan a hacer un ayuno de 16 horas, obviamente hacen hipoglicemias severas porque no han hecho un proceso gradual y sostenido, y entonces, ¿qué le decimos a la gente del ayuno? Que se volvió tan de moda. Sí, sí, es que las modas son peligrosas. Sí. Eso que una de las cosas que yo más le enseño a mis pacientes y los que están en los programas que yo hago virtuales, que yo tengo varios programas, yo también hago un programa de alimentación sana, es primero que todos los tratamientos, sean convencionales, alternativos, homeopáticos, lo que sea, por más naturales que sean, siempre tienen contraindicaciones y efectos secundarios. Y es una responsabilidad de nosotros, sobre todo de las personas que están aquí escuchando este live, que sé que son personas súper juiciosas, que están súper interesadas en gestionar su propia salud, en recuperar la autoridad de sus cuerpos, de su salud, de no entregarle esa decisión a los médicos. Con más razón, nosotros tenemos que leer la letra chiquita de todo. Por ejemplo, yo en los programas que hago de limpieza hepática, que les enseño a todos a hacerse enemas de café, y que tú sabes todo el proceso tan controvertido que tienen los enemas de café. Y yo siempre cuando les doy la clase, en el programa les doy un solo día de clase de enemas de café, empiezo contando cuáles son las contraindicaciones y quiénes no se pueden hacer los enemas de café. Nosotros como profesionales tenemos esa responsabilidad, o sea, de entregarle todo el espectro, porque entonces como a mí me va muy bien, creo que a todo el mundo le va a ir bien, ¿no? Entonces, todas las terapias, no hay una panacea en medicina, no hay que el jugo de noni que cure todos los males, que el jugo de mangostino que cure todos los males. Siempre es cierto, a veces hay unos tipos de mentalidades que nos dicen, esto es lo mejor usted hace eso, y mucho como la cultura de nuestras abuelas, de nuestras tías, que es, no, ay, imagínese que Sultanita le pasó esto, hizo esto es la machera, hágalo. Como quitarnos de esto de que, un momentico, vamos a estudiar bien lo que está pasando, miremos contraindicaciones, entonces ahí también entra el cuento del ayuno. Nosotros ancestralmente tenemos un fenotipo ahorrador. Nosotros cuando vivíamos en la época de la era paleolítica, hace 45.000 años, nosotros podíamos pasar 4, 5, 6 días sin comer, porque no era porque quisiera, porque estuviera de moda el ayuno, sino porque no habría comida. No había. Entonces, nosotros en nuestros genes todavía tenemos este fenotipo ahorrador, o sea, nosotros estamos diseñados para ayunar, o sea, realmente el ayuno hace parte de nuestra fisiología y de nuestra naturaleza. Pero ¿qué pasa? Que los estilos de vida tan desordenados que hemos tenido desde que apareció la industria alimentaria, desde que nos empezaron a vender todas las comidas hechas en 10 minutos, usted no preocúpese por nada, que ya tiene la comida lista, no es sino ir a calentarla, entonces se empezó a dañar todo nuestro sistema hormonal, o sea, realmente tenemos un desequilibrio hormonal de insulina, de cortisol, porque vivimos en la era del estrés. Entonces, ahorita el cuerpo ya no sabe cómo lidiar con el ayuno, a pesar de que está en nuestros genes, y tú lo has dicho, o sea, si uno tiene un hiperinsulinismo, si tiene una hipoglicemia reactiva, que todo eso son portas de un trastorno metabólico que te puede llevar más adelante a una diabetes, yo no puedo empezar con el ayuno porque mi insulina está loca, y cada que la insulina está elevada me está metiendo azúcar a las células y me está generando bajadas de azúcar. Entonces yo no puedo ser tan agresiva con mi cuerpo para
someterlo a un ayuno cuando sé que mi sistema metabólico está mal, cuando yo tengo los últimos 3 años comiendo 5 veces al día o 6 Claro, veces al día, y además claro. comiendo alimentos inflamatorios. Entonces, mi mensaje grande con el ayuno es que primero hay que aprender a comer. Uno no se debe meter en procesos de ayuno si no tiene una dieta antiinflamatoria. Entonces, yo antes de meter a un paciente en ayuno, primero le enseño a comer alimentos antiinflamatorios. Segundo, a disminuir el número de días, de veces que se come en el día. O sea, si está comiendo 5 veces, vamos a comer 3 veces. Y y luego meterlo en un ayuno circadiano, que es el ayuno mínimo que deberíamos hacer los seres humanos, que es de 12 horas, o sea que su última comida sea máximo a las 7 de la noche y vuelva a comer a las 7 de la mañana. Ese es como un ayuno que es muy amoroso para el cuerpo y que es con el que debemos empezar. Me encanta. Pero si uno se mete de una vez con el protocolo de Ernesto Prieto Gratacos, que es el español que hace ayunos profundos de 4 días, Sí, no, pues te vas a descompensar terriblemente. obviamente. A ver, eso, María Camila, me parece súper importante lo que estás diciendo. Uno, que es que tenemos que ser responsables al momento de leernos cualquier libro en la calle y decir, ya, todo el mundo hace ayuno, yo también, y mi amiga o mi amigo hizo ayuno, entonces yo también, porque bajó 10 kilos o 15 kilos, y obviamente cada organismo va a responder de manera diferente, y por lo tanto celebro infinitamente que tú empieces por decir eso. Es responsabilidad nuestra darnos cuenta en qué fase estamos nosotros, en qué momento empezar un ayuno, entre otras cosas, ¿por qué es importante un ayuno? Porque es que la gente dice, bueno, un ayuno es una moda y es un ayuno que me va a llevar a perder peso, pero ¿qué está ocurriendo a nivel fisiológico? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo cuando ayunamos? ¿Qué ocurre con las vellosidades intestinales? ¿Por qué entonces es un mecanismo para eliminar toxinas? ¿Qué le contamos a la gente de eso? Sí, esa es otra de las cosas que me parece muy chévere que me hayas traído esta parte, y es que aparte de yo saber cuáles son las contraindicaciones de cualquier tratamiento que yo me hago, y también de cómo está mi terreno, o sea, porque según el terreno que yo tengo, Claro. puedo desarrollar o no ciertas intolerancias o efectos adversos a lo que hago. Lo otro es, ¿para qué lo hago? ¿Cierto? Porque a veces o sea, la moda, no, es que por allá ese fulanito médico funcional que es tan famoso está hablando de ayuno, entonces todos hay que hacer ayuno, ¿cierto? O es que me mandaron un video y entonces hay que hacerlo, por no sé para qué, pero eso está como muy bueno, hagámoslo. Sí, sí, Entonces sí. sí, preguntémonos cuál es el objetivo por el que yo estoy haciendo, porque el ayuno tiene una cantidad de indicaciones, campos de acción, que dependiendo de cuáles sean mis objetivos, yo los voy a buscar, ¿cierto? Por ejemplo, los ayunos cortos tienen un efecto, los ayunos más prolongados tienen otro efecto. Y también los ayunos demasiado prolongados son deleterios. Entonces, Claro. no es saludable que ninguna persona haga ayunos mayores de 72 horas. No es saludable en ningún escenario. En ningún escenario nadie debería hacer un ayuno mayor de Es que 72 mira horas. cómo nos va cambiando la visión de la medicina y eso me encanta. Cuando estábamos en las facultades de medicina, hay que hacer los 6 golpes, doctor, desayuno, almuerzo y comida, y entre ellos la media mañana, el algo, o las, ¿cómo es que le dicen en Bogotá? Creo las La 11, media ¿no? tarde o las... Eso, Bueno, sí. y al final la merienda, ¿no? Y Ujú. obviamente todo esto se cambió dramáticamente. Después nos hablaron de una pirámide de la cantidad de alimentos y las proporciones que deberíamos tener, completamente revaluada hoy en día y hoy vista desde otro punto de vista. Y después nos dijeron, bueno, es que hay que empezar a quitar esto y esto y tener en cuenta el tipo de constitución que tú tienes, porque entonces la medicina ayurvédica nos dice la constitución bata necesita apenas esto, el pita es el físico atlético que necesita las proteínas y todo súper, súper, y el kapha es el gordito que come con paila, ¿no? Entonces yo creo que esos conceptos definitivamente hay que cambiarlos. Tú has mencionado una cosa que yo creo que es de las que más énfasis se viene haciendo últimamente en medicina, no solamente en medicina funcional, sino que creo que en todos los campos, y es la potencialidad de muchos, entre comillas, alimentos que generan inflamación en el cuerpo y la importancia que tiene la inflamación en el cuerpo. ¿Qué decimos de eso? Sí, pues también tenemos que ubicarnos desde nuestra bioindividualidad, ¿cierto? Hay alimentos que son reales, limpios, que uno diría, este alimento nos lo da la madre naturaleza, entonces le va a caer bien a todo el mundo.
y resulta que no, que un alimento saludable puede no caerle bien a una persona. Claro. Pero eso ya uno lo explora mucho más profundo después cuando hace dietas de eliminación. Pero sí, para empezar, tenemos que volvernos, ahí sí que tenemos que reconciliarnos con nuestros ancestros, a cómo comían nuestros abuelitos, nuestros campesinos, cuando no existía la industria del paquetico, de todo hecho en 10 minutos. Realmente, sí hay una de las primeras cosas que uno puede empezar a cambiar en su alimentación es, ojalá no comer nada que viniera empacado, que tuviera una etiqueta nutricional. Uno no necesitaría comer nada que esté etiquetado, ¿cierto? Es como, tú vas a un supermercado y una papa, una yuca tiene la etiqueta de tabla nutricional, no la tiene porque eso viene hecho. Entonces, es volver otra vez a esa alimentación muy campesina, de volver a comer la papita, la yuquita, el platanito, volver a comer la frutica. Aquí en Colombia por lo menos tenemos la ventaja de que toda la carne de res es grass-fed, no lo tienen en Estados Unidos, allá las vacas no se alimentan de pasto, sino de transgénicos. Pero por ejemplo los que están en Estados Unidos, en otros países, si van a comer proteína animal, que sean de animales que sean de libre pastoreo, porque ahorita la alimentación con transgénicos está generando que esas proteínas animales vengan con muchísima carga inflamatoria. Entonces es como, bueno, que lo que yo estoy viendo en mi plato es real, o sea, me estoy comiendo unos nachos o un pan blanco ahí que le quitaron toda la matriz alimentaria al grano del trigo y es solamente el almidón del trigo, además lleno de glifosato. ¿Esto es real? ¿Así me lo dio la tierra? No, todo. Y siempre esta frase que creo que no sé si era Mark Hyman o uno de los duros de la medicina funcional que decía que si viene de las plantas, cómelo, pero si está hecho en una planta, no lo comas. Porque nosotros no tenemos una planta adentro que procese Claro. una salsa de tomate procesada, un pan que le han hecho una cantidad de procesos para que dure más, una cantidad de azúcares y edulcorantes artificiales que los han alterado en la industria, una cantidad de grasas trans que las someten a temperatura, todos esos aceites refinados. Todo lo que diga refinado, viene refinado muerto, refinado remuerto, no coman nada que diga refinado. Y cuando uno dice, bueno, listo, entonces es tan fácil ir al supermercado y irme a la única lugar seguro de un supermercado que es la sección de frutas y verduras, porque el otro 80% de lo que hay en el supermercado es cosas inflamatorias, y empezar a construir una alimentación desde ahí, como nos la da la madre tierra. Bien. Entonces el problema es que llegas a las frutas y verduras y te fijas con cuántos pesticidas llegaron y finalmente terminamos haciendo lo que decía Facundo Cabral: millones de vacas no pueden equivocarse. Como quien dice, comemos hierba y no más, no. Ojo con eso porque eso es bien, bien interesante que lo tengamos en cuenta. Sí, no, y eso cuando uno ya va avanzando ya entra a ese punto, ¿cierto? Ya uno dice, bueno, vamos a aprender cuáles son la lista de Dirty Dozen, que son los 12 más sucios, los alimentos más expuestos a pesticidas, los de cáscara delgadito, cuáles son los 15 más limpios de Filthy Clean. Pero eso es cuando ya se ha avanzado en primero empezar a comer real, porque si nos metemos de una a los pesticidas y todavía estoy comiendo embutidos, es como ir ese pasito, ¿cierto? Como ir con esos hábitos, irlos transformando de a poco, no meterse de una porque se vuelve ya muy, Miren lo muy que difícil. nos están diciendo allí. Nos dice Paui, doctora, muy recomendada, es la mejor. Ya ustedes se han dado cuenta por qué la invitamos y por qué a mí me encanta que esté sucediendo esto, porque yo sé que tu conciencia no te va a permitir quedarte pensando que esta charla va a ser únicamente suficiente, así que nos tendremos que ver muchísimas veces. Todas las que quiera, todas. Me encanta porque voy haciendo así chantajes deliciosos y ya vamos hilando esto. Preguntas así para respuestas cortas y prácticas para la gente que nos está siguiendo aquí en este momento. Son cerca de 380 personas y que sé que se van a multiplicar porque queda esto en el Instagram TV, en YouTube, en fin, y te voy a colocar también como colaboradora para que queden tus redes. Entonces, a ver, primero, ya, una listica de alimentos inflamatorios. Bueno, sí, pues listica, y de hecho los que están también dentro del rango de los alimentarias y detonan sistema inmunológico. Entonces, primero, todo lo que tenga gluten, ¿sí? Que es la partícula que no solamente está en el trigo, sino también en la cebada, en el centeno, en la avena. La avena per se no tiene gluten, pero viene contaminada por gluten. Entonces, siempre trigo está entre los alimentos más inflamatorios, sobre todo si tú tienes una enfermedad autoinmune, tienes que sacar el trigo y el gluten de tu vida. Es un disparador del sistema inmunológico. Segundo, todos
todo lo que sea ultraprocesado, todo lo que tenga más de 5 ingredientes en su tabla nutricional, cuando ustedes leen ingredientes, que tenga más de 5 ingredientes, que sean difíciles de pronunciar, que aparte el primer ingrediente sea azúcar. Acuérdense que el primer ingrediente es lo que más tiene. Entonces prácticamente todo lo que vean paqueticos, salsas industriales, todo esto es ultraprocesado, las carnes procesadas, el salchichón, la salchicha, el jamón, así sea jamón reducido en sodio al 25%, porque la industria nos vende unas cosas vestidas de saludables. Todo lo que sea carnes procesadas, completamente inflamatorio, alto riesgo de leucemia en niños. A los niños, por favor, no les den embutidos. Yo todavía veo, yo que tengo 3 hijos pequeños, que en los jardines todavía les dan embutidos con el huevo. Claro, claro, Eso es una tristeza para uno como papá. es verdad. Tercero, todos los edulcorantes artificiales, la sucralosa, el acesulfame, el aspartame, que están en todas esas bebidas light, o en esas bebidas cero. Todos estos edulcorantes artificiales acaban con nuestra flora intestinal, alteran nuestro centro del dulce, hace que queramos comer cada vez más dulce y también nos predispone a aquella resistencia a la insulina y diabetes. Uno creería que un diabético consumiendo un edulcorante artificial tiene controlada la diabetes. No, antes se le empeora más la resistencia a la insulina. Entonces, cero Me encanta como lo dices, esas bebidas cero. Me encanta, me encanta. Para no decir marcas, ¿cierto? El azúcar refinado, o sea, todo el azúcar refinado, también está la sal refinada, la sal de mesa, le meten una cantidad de aditivos. Si ustedes van a consumir sal, que sea sal rosada, o sal de maras, o sal de sal céltica, todas las sales que vienen de lugares de reservas de piedras son buenísimas. La sal marinorta tiene un problema y es que tiene microplásticos. Yo prefiero más de reservas que tengan sal que esté inalterada. Los lácteos también entrarían ahí. Digamos que los lácteos también depende de la fuente. Si tú tienes la opción de conseguir leche de una vaquita bien cuidada y sus derivados, que sea recién ordeñada, que tenga sus bacterias ahí, pero no esta leche que nos vende la industria, que también la ha procesado, la ha ultrapasteurizado. Los lácteos, como nos lo vende la industria, son completamente inflamatorios, no así como los lácteos recién sacados. Si tú vas un día a una finquita y te dan leche recién ordeñada, ahí vas a estar recibiendo una cantidad de bacterias maravillosas. Y si tienen procesos de fermentación, como es el caso del kefir de leche, maravilloso. Pero si son estos lácteos de la industria, muy inflamatorios para el sistema digestivo, muy inflamatorios para las hormonas. ¿Y qué decir de las... Dime. Perdón. Dime. ¿Y qué decir de las frutas? Todo el mundo dice, a comer frutas, parejo y legumbres. Que si están dentro de los que yo rechazo, no, la fruta, es más, yo ni siquiera a los diabéticos les quito la fruta. La fruta, la carnofobia y la frutofobia en esta sociedad del cuidado nos ha hecho rechazar alimentos que son muy saludables. La cantidad de agua mineral, de agua viva que está dentro de las frutas es maravillosa, y es más lo que le aporta a tu salud celular que lo que le está alterando. Y se han demostrado que el índice glicémico es muy diferente al índice insulinémico. Una sandía puede tener un índice glicémico alto, pero el índice insulinémico de la sandía es súper bajito. O sea que esto de que, ay, no comas sandía porque la sandía es lo más horrible para un diabético, mentira. ¿Y qué le decimos a la gente que se desayuna con el juguito de naranja? Bueno, esa parte sí es diferente. O sea, cuando tú empiezas a procesar un alimento como te lo dan la madre tierra te da la sandía entera, te dan la naranja entera, te da la mandarina entera, no te la dan juguito, porque cuando tú transformas una fruta, le quitas toda la matriz alimentaria, toda la fibra, y sí que se le dispara el azúcar a la fruta. La fibra hace que la fruta que tú te estás comiendo, el proceso de digestión sea más lenta y no te va a generar picos de insulina. Entonces, eso de tomar jugo de naranja en ayunas hay que sacarlo. ¿Te encantan las naranjas? Cómete la naranja, pero cómetela entera, pártela en 4, cómete la fibra, y con una sola naranja o máximo 2 te vas a llenar. En cambio, para hacer un jugo de naranja te vas a terminar gastando 7 naranjas sin fibra y te va a disparar el azúcar. Y el último alimento que hay que sacar, producto comestible, son las grasas trans. Si ustedes todavía tienen en su casa aceite de girasol, aceite de canola, aceite de soya, aceite de maíz, sáquenlos.
las grasas trans son las grasas que más contribuyen con nuestro riesgo cardiovascular, generan sustancias de peroxidación lipídica que acaban con el endotelio de nuestras arterias. Aceites seguros, aceite de coco, aceite de oliva, que nadie va a desbancar el aceite de oliva. El aceite de oliva siempre va a ser el rey de los aceites. En algunos casos hay que quitar el aceite de coco. Por ejemplo, familias que tengan hipertrigliceridemias familiares, yo les quito también el aceite de coco, solo aceite de oliva. O sea, la dieta mediterránea, en eso sí siempre va a ser un gran exponente. Sí. Y ojo con el aceite de aguacate, que el 80% de los aceites de aguacate son adulterados, entonces aparentemente es un buen aceite, pero tiene mucho grado de adulteración. Pero podemos comernos el aguacatico, ¿cierto? Cómanse el aguacatico. Sí. Si me quitas el aguacate, no te vuelvo a invitar. No, Dios mío, larga vida el aguacate. Lo amo. Hermosa. Mira, aquí estaba claro con Caro que se acaba de conectar y lo mismo Jaiber Pérez. Tengan muy en cuenta eso, muchachones, que eso es muy importante. Ahí les está contando pues una doctora experta en estas cosas, así que yo sé por qué lo estoy diciendo. Ya sé que después no el ghee maravilloso, la mantequilla ghee maravillosa. Eso. Buenísima para sellar intestino, altísima en butirato, entonces te nutre las bacterias intestinales, te nutre los enterocitos, que son las células que sellan el intestino, te nutre los colonocitos. El butirato es maravilloso para la salud digestiva y está mucho en la mantequilla clarificada, así que aprendamos a saltear nuestros vegetales con mantequilla clarificada, que es maravilloso. Y entonces viene la pregunta, ¿comemos frituras o no comemos frituras? Yo sé que alguien me va a preguntar, pero es que yo hago mi chicharrón en la air fryer y entonces ahí se le va toda la grasita. Sí. ¿Qué le decimos? Digamos que también hay que tener muy en cuenta la temperatura con la que consumimos los alimentos, porque también en nuestra fisiología no está comer alimentos cocinados. O sea, nosotros también por muchísimos años comimos crudo. Entonces, pues también las cosas han cambiado, tampoco nos vamos a ir directo al paleolítico a comer como ellos, a comer hígado crudo como comían, aunque hay personas tan paleolíticas que actualmente comen el hígado crudo, pero sí como en lo posible hacer procesos con los alimentos que sean amables con el cuerpo y que no generen residuos metabólicos tóxicos o inflamatorios. Por ejemplo, el caso de la carne, ¿cierto? La carne la han satanizado mucho de que la carne da cáncer, o que si usted tiene cáncer de colon quite las carnes, bueno, un montón de cosas. Eso es parcialmente cierto. Si son embutidos, carnes procesadas, eso sí hay que sacarlo, porque eso sí, toda la evidencia, hasta los oncólogos le quitan los embutidos a las personas. Pero en el caso de las carnes y en muchos alimentos, los compuestos carcinogénicos, como son las poliamidas, se activan con temperaturas altas y sobre todo también cuando hay contacto con el carbón. Entonces, por ejemplo, la carne hecha al carbón, o que uno va a hacerse los asados súper rico, el pollo a la parrilla, la carne a la parrilla, pues saben deliciosos, sabor a parrillitas exquisito, nadie dice que no, pero la cantidad de sustancias carcinógenas que se generan cuando entra en contacto con el carbón son muy altas, y precisamente entonces no es la carne, sino la forma en que se está preparando. Si les gustan los fritos, o sentir esa sensación crunchy, porque a uno a veces le hace falta esa sensación crunchy, y ustedes tienen una freidora de aire en su casa, cuiden las temperaturas. Se ha demostrado que cuando se sube la temperatura por encima de 200 grados centígrados empiezan a producir poliamidas. Entonces también, primero, que no sea de todos los días comer frituras, así sean hechas en freidora de aire, porque tú no vas a recibir lo mismo de un brócoli recién sacado de la tierra, comido al crudo o con un poquito de vapor, hecho al vapor, que un brócoli todo rostizado en air fryer. Cuando uno ve la teoría de los biofotones, o sea, todos los biofotones, toda la energía viva que te va a entregar, la energía pura del sol que te va a entregar el brócoli, no te la entrega si está rostizado. Yo estoy absolutamente feliz contigo. Te estás dando cuenta por qué le estaba haciendo yo la perseguidora a María Camila, porque es que de verdad que es tanta información tan deliciosa. Mira, tenemos más de 450 personas aquí conectadas y yo creo que nadie se quiere zafar de este live tan especial. Yo tengo cara de bobo aquí todo el live, porque me la estoy disfrutando muchísimo. Hay una visión muy interesante, María Camila, y es la visión de los veganos y los vegetarianos,
que por supuesto para mí completamente respetable, pero encontramos que hay muchísimas cosas de las que adolecen estos pacientes cuando en nuestro medio a veces no hay forma de llevar una dieta de estas de manera adecuada. Entonces, alguna vez escuchaba sobre una visión que me pareció bien interesante y quisiera conocer tu concepto, y nos decían, a ver, ¿cuántos colmillos tiene? Bueno, 4 caninos, pues, para que lo digamos bien elegantemente. ¿Cuántos incisivos? 8. ¿Cuántos molares? Entonces íbamos haciendo la proporción. ¿Para qué sirven los caninos? Pues para rasgar. ¿Y qué rasga uno? Carne. Es decir, que en el proceso evolutivo aún nuestros colmillos nos están diciendo todavía la carnita es necesaria, probablemente. Seguramente que aquí va a haber mucha controversia porque los vegetarianos van a defender su punto de vista y van a decir, no, es que esto lo puedo lograr con esto, pero sin duda que yo creo que no hay que ser extremistas en todas las visiones, sino entender que estas cosas tienen que ser tan flexibles como el comportamiento del ser humano que haya detrás de una alimentación determinada. ¿Qué piensas tú? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, porque yo fui vegetariana muchos años. De hecho, todavía tengo una alimentación basada en plantas y yo siempre a todos mis pacientes les digo, o sea, que lo que nos une a todos, independiente de nuestras preferencias alimentarias, sean por una conexión con los animales, porque soy muy ambientalista, X, todos podemos tener eh, unas motivaciones diferentes en nuestras elecciones alimentarias, pero una de las cosas que lo que nos debe unir todos es que siempre nuestro plato esté lleno de verduras y de frutas, independiente que tu proteína sea proteína vegetal o proteína animal. Y que también entendamos que la madre naturaleza se nos ofrenda, no solamente a través de las frutas y de las verduras, sino que también se nos ofrenda con la vida de un animalito. Entonces también depende tú desde qué perspectiva, desde qué esquina lo estés mirando. Qué bonito eso. Yo miro mucho a los indígenas, el proceso tan bello que hacen cuando matan a un animal. Lo que pasa es que esa consagración y esa ritualidad se nos ha perdido y porque nosotros no vamos a cazar el animal como lo cazan nuestros indígenas, pero ellos hacen un ritual bellísimo. Cuando cazan un animal van y hacen una reverencia, le agradecen y le dicen gracias por toda la nutrición y el poder. Recuerden que cada animal tiene como una medicina, como por la medicina de que yo voy a recibir de ti en mi cuerpo, te lo agradezco, así como la planta también es un ser vivo, también la matamos cuando la masticamos, ¿cierto? Entonces también es como desde el punto de vista de que yo en algún momento cuando volví a comer carne porque mi cuerpo me lo pidió, yo estaba peleando con mi cuerpo, era como, yo tengo que ser vegetariana, pero era mi ego el que quería ser vegetariano, ¿no? Porque es que los vegetarianos, porque soy vegetariano, soy más espiritual o estoy cuidando más, y nos metemos en unos discursos que son solamente de la mente, que no son de nosotros, y mi cuerpo, yo pasaba por un asadero de pollo y a mí me llenaba de babas y yo decía, quiero comerme este pollo, pero soy vegetariano, no me lo voy a comer. Cuando ya dejé pelear con eso, empecé como a vivir con más consagración y con más amor el hecho de consumir carne. Y que también habrá para alguien que sea natural no comerla, o sea, que realmente le dé aversión comer carne. Hay personas que dicen, no me entra, o sea, definitivamente yo, y porque puede tener otra programación genética. Digamos que las personas que saben mucho de la parte evolutiva dicen que en algún momento nosotros vamos a evolucionar a no comer carne, pero en este momento este vehículo físico todavía nos pide carne, porque yo veo que sí, cuando me llegan vegetarianos a consulta, no todos, porque también he tenido unos vegetarianos que son, o sea, que saben muchísimo de nutrición y que todos los micronutrientes los suplen con algas marinas, con fermentados, y un vegetariano que sepa, todos los vegetarianos tienen que ser unos duchos en alimentación, o sea, uno no se puede decir como, hoy me volví vegetariano, sin tener asesoría, porque vas a tener déficits nutricionales. Vas a tener los déficits más frecuentes que uno ve en los vegetarianos: deficiencia de hierro, deficiencia de omega 3, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de folatos, deficiencia de coenzima Q10. Entonces, si uno no tiene esa claridad, uno se va a meter al vacío y probablemente luego vaya a terminar con una ferropenia severa o con problemas a nivel mental porque él tiene deficiencia de omega 3, etcétera. Entonces, sí, tengo unos pacientes súper, los veganos de cuadro del libro, que tienen los exámenes perfectos y porque ya saben comer súper bien. Pero también es como uno saber los límites y saber si acompañar. Y también el otro extremo, el carnivorismo extremo. Claro.
Tampoco estamos hechos para comer carne todos los días, sobre todo cuando estamos pensando en detoxificación. Uno debería 2 días a la semana, los que comemos proteína animal, por lo menos 2 días de la semana ser vegetarianos. Ese equilibrio lo agradece mucho el cuerpo. Me encanta esa visión tuya. Yo creo que es una visión, como dicen los orientales, del justo sendero del medio. Es que, volviendo al ejemplo, entonces ellos decían, hay 8 incisivos y los incisivos sirven para cortar. ¿Qué corta uno? Frutas y legumbres. Y los molares que muele uno, pues cereales. Entonces deberían ser esas proporciones. Una porción de carnes por 2 de frutas o legumbres, por 3 de cereales probablemente. Y de hecho nuestra caja de dientes no puede haber sido diseñada así al azar nomás, ¿no? Ay, María Camila, fíjate una cosa, tú mencionaste entonces, primero nutrición e hidratación, después dijiste ciclos del sueño súper importantes, después hablaste de la importancia de todo el sistema digestivo, del movimiento y por supuesto del manejo del estrés como elementos fundamentales para todo esto que estamos. Apenas hemos tocado aquí unos punticos espectaculares, pero además nos quedamos esperando y nos quedamos con tanta sed de más de estas cosas que yo te voy a proponer un reto al aire. Se me salió el diablotín por ahí porque uno al aire no puede decir que no. Sí. ¿Qué tal si nos regalamos un espacio al menos al mes, María Camila, para empezar a enseñarle a la gente de todo esto, de medicina funcional, por supuesto, de manejo de dietas, de una vida sana, de cambiar costumbres sin que suene algo súper rígido por aquello de las prohibiciones, de volver a vivir de una manera simple, tranquila, natural, espontánea y simplemente no esclavizarnos de ninguna visión, sino tener esa visión que yo creo que nos lleva al equilibrio y a la homeostasis. Entonces te tiro esa medio piedrita así súbitamente. Me encanta ese... A todos sí, a todos sí. Este es el año del sí. Miren esta les invito generosidad. a los que están acá que el sábado vamos a tener un en vivo con mi hermanita del alma, con Tatiana Figueroa, sobre la medicina del perdón. Ella es facilitadora del perdón. Vamos a estar el sábado reunidos en mi cuenta de Instagram a las 4 de la tarde hora Colombia. Y también va a ser un regalo que se puedan dar ese espacio a todos los que están acá hoy conectados. Qué rico, te pido que me compartas esa información para ayudarte también a difundir toda esa información. Me encantaría porque es que yo creo que tenemos que hacer redes de conciencia y uno de los propósitos de invitaciones como estas, María Camila, es precisamente a que todos vayamos aunando esfuerzos y que toda esta gente que está allí conectada realmente se pueda beneficiar de cosas simples, sencillas, puestas ahí a la mano y al servicio de todos. Y qué rico que haya seres como tú que están dispuestos a compartir. Yo no tengo que decirte sino gracias infinitas. Estoy muy contento de que hayas estado con nosotros hoy y por supuesto que conversaremos ya luego para que nos pongamos de acuerdo. Después fuera del aire ya me puedes insultar y todo eso. No, también acá, también, a todo es válido. Me encanta. Mentira, me encanta. No, muchísimas gracias por la invitación. Realmente que estos son los encuentros que yo atesoro mucho y que me da mucha alegría decir que sí. Si tú has estudiado algo de diseño humano, que es una herramienta de conciencia muy linda, yo en diseño humano soy proyectora. Los proyectores, nuestra tarea en esta vida es aprender a decir sí, no poner límites y saber cuándo aceptar una invitación o cuándo no. Entonces, una de mis tareas siempre ha sido decir sí a lo que tengo que decir sí y decir no a lo que tengo que decir no. Así que si yo te digo que sí, es porque sí. Qué bonito. Otro honor más y otro... No te digo, esto me encantó definitivamente. Sí. Bueno, yo también tengo que anunciarles que el próximo 8 de febrero, el miércoles próximo, vamos a hacer una charla con William Fernando Sánchez y vamos a hablar sobre abrir nuevos ciclos y eso va a ser bien interesante. Ahí en el Instagram va a quedar toda la información colgada. ¿Cómo se pueden comunicar contigo, María Camila? Porque hay cantidades de gente aquí preguntando, yo quiero tener una cita con ella. Obviamente aquí está arribita. Escríbame por el interno del Instagram y ahí Perfecto. les vemos a todos. Perfecto. Claro que sí, con muchísimo gusto. Un abrazo gigante a todos, una feliz noche y de nuevo muchas gracias, Camila. ¿Listo? Bendiciones y un abrazo muy colombiano. Cuídate. Gracias. Chao. Chao.